Bien, esta es una guía o tutorial para todos aquellos que en su proyecto van a incluir el proceso de filtración, que yo quiero pensar son la mayoría. Son muchos los procesos que en una planta potabilizadora requieren de una filtración o de una separación de sólidos posterior al proceso. Tal es el caso del ablandamiento químico, de coagulación, floculación, de oxidación, de ¿qué otro? De oxidación, ablandamiento, coagulación, floculación, oxidación y bueno, todos los que me faltaron. ¿Sale? Entonces, este tipo de procesos se aplican no nada más para eliminar esos sólidos resultantes de procesos anteriores, sino también para eliminar aquellos sólidos que de manera natural ya estaban presentes en el agua, pero que son de un tamaño de partícula tan pequeñito que no se pueden o que no se alcanzan a sedimentar, o que incluso no se alcanzaron a remover en el proceso de coagulación-floculación, cuyo objetivo es precisamente hacer que los sólidos tan pequeños se junten y formen unos más grandes y que posteriormente se eliminen por sedimentación. Incluso hay sólidos que se escapan de ese tipo de procesos y todavía requieren una filtración. De estas filtraciones hay muchos tipos. Incluso hay unos métodos que se llaman procesos de membrana, que son igual filtraciones, pero son filtraciones ultra finas, ¿sí? Que no nada más es un filtro común y corriente de grava, de arena, de zeolita, de antracita o de cualquier otro material pétreo que se les ocurra, sino que requiere de otro tipo de medios filtrantes o de granulometrías para retener partículas súper pequeñitas. Entonces, bueno, este método de filtración es muy amplio. Ustedes lo van a encontrar a partir de la página número 94 de su manual de diseño. Todo lo que les he dado, ustedes saben que lo saco del manual. Bien, entonces tenemos una clasificación general de este tipo de filtraciones: la filtración rápida y la filtración lenta. En el caso de la filtración rápida, se refiere al tamaño o a los tamaños de partícula más grandes, ¿sí? O sea, no tan grandes como para eliminarlos por sedimentación, o sea, son granos, o bueno, más bien, son partículas muy pequeñitas, pero dentro de esas pequeñitas todavía hay otras más pequeñitas, ¿sí? Pues las que no son tan chiquitas se eliminan por filtración rápida. Para esto se requiere un pretratamiento del agua. A esto nos referimos con una sedimentación anterior e incluso con todos aquellos procesos que ya hemos platicado en clase, que son, por ejemplo, los sistemas de cribado o el paso por una rejilla o el uso de un desarenador, repito, de un sedimentador primario, y entonces ahora sí el agua puede pasar por una filtración rápida. Si nosotros mandáramos el agua cruda, o sea, el agua sin ningún pretratamiento a este tipo de filtros, sinceramente no tendríamos ninguna eficiencia. Ese filtro se taparía, ¿sale? Entonces, por eso es importante proponer este tipo de procesos cuando el agua ya llevó cierto proceso o pretratamiento para remover partículas de tamaño mucho más grande, ¿sí? Entonces, y en el caso de la filtración lenta, son todos aquellos procesos de filtración mucho más finos. Se les llama procesos de membrana. Son nanopartículas, micropartículas, o sea, sí son ya cosas muchísimo más delicadas, y este tipo de procesos se les llama de pulimiento o de, ¿cómo también le llaman? Pulimiento o acondicionamiento, ¿sí? Ya son para usos mucho más específicos, como por ejemplo la parte de la producción de medicamentos, el uso farmacéutico. Para este tipo de usos se aplican estas filtraciones lentas, o estos procesos de membrana que les llaman también. Bien, para el caso de la filtración rápida se requieren unos dispositivos que se llaman medios filtrantes. No es otra cosa que un filtro, tal cual, muchachos, son filtros. Estos filtros se pueden componer, o más bien se componen por medio de capas.
Bien, esas capas pueden ser con diferentes configuraciones, esto en función del tamaño de la partícula que se quiere retener y el tamaño de la partícula que tienen mis medios filtrantes, o sea, mis materiales que van a estar reteniendo los contaminantes. Bien, esto pueden ser constituidos por una sola capa, por dos capas o bicapa se le llama, o policapa, es decir, hay agua que tiene muchas granulometrías diferentes y entonces se requiere de varias capas para poder lograr eficiencias por ahí del 90, del 95%, que ese es el objetivo en este tipo de procesos, ¿sale? Entonces, estas capas, repito, están en función de las diferentes granulometrías que podemos encontrar en nuestro gasto de agua. En la página número 97 viene una tabla con espesores de capas, dependiendo las necesidades o los contaminantes que se quieren eliminar, ¿sale? Entonces, ustedes para su diseño, lo único que van a calcular es el área que necesitan para filtrado, el área de su tanque. Para eso, si ustedes ya tienen el espesor de la capa, en este caso el espesor de la capa va a ser como su tirante de operación. Si requieren de una, de dos, de tres, de cuatro capas o de 5 capas, van a sumar todos esos espesores y ese es su tirante de operación, ¿sale? Entonces, hay unos periodos de retorno ahí en su manual, ¿sale? Ustedes ya tienen la ecuación del tiempo de retención, que es igual al volumen entre el gasto. De ahí ustedes pueden calcular su volumen del tanque, pero repito, en vez de dividir, para poder sacar el área, en vez de dividir el tirante, van a dividirlo entre la suma de los espesores de las capas de los medios filtrantes que ustedes van a proponer o que ustedes requieren para su proyecto. Y de esta forma ustedes van a obtener un área de filtrado, ¿sale? En la página número 95, si mal no recuerdo, viene un diagrama de cómo se conforman esas capas y cómo es y de qué otros elementos se componen los medios filtrantes, porque no nada más son las capas, se requiere de una serie de cunetas, bueno, no de cunetas, de canales que van a estar captando el agua que ya se filtró y conduciéndola al siguiente proceso, o a un tanque de homogenización. Entonces es importante que por favor revisen eso porque me tienen que incluir el cálculo del área de filtrado, el cálculo, o la determinación de sus espesores, de sus capas y el detalle de la sección del medio filtrante que viene, repito, en su manual. Si no me recuerdo es en la página 90-95, pero es en estas páginas, no hay pierde. Una forma de evaluar la calidad de este proceso es a través de del cálculo de la velocidad. Ustedes conocen ya esta fórmula del gasto, ya se la saben como la tabla del 2. Sabemos que el gasto es igual a la velocidad por el área. En este caso, el área que van a tomar es el área de filtrado. Ya conocen el gasto y entonces pueden conocer la velocidad del agua, que estará directamente relacionada con el tiempo de retención, ¿sí? Si ustedes observan esa velocidad del agua, tiene que parecerse mucho a lo que es, o en tiempo, tiene que coincidir con el tiempo de retención o de residencia hidráulica, que va a tener el agua en ese proceso. Esa es una forma de evaluar qué tan bien o qué tan mal está trabajando nuestro medio filtrante, ¿sí? Entonces, para los que todavía requieran algún proceso de membrana o hayan propuesto en su proyecto proceso de membrana, sí les voy a pedir que esa información la revisen en su manual, porque van a observar que todos esos procesitos requieren de dispositivos que ya son prefabricados o que ya se pueden comprar y que están en función del gasto. Entonces voy a pedirles de favor que revisen la información que viene en su manual y en función de eso hagan las investigaciones que ustedes crean pertinentes para justificar el uso de ese tipo de filtraciones de membrana. Y eso sería todo.